viajeros, los llevaré a uno de los destinos turísticos más populares de Colombia para mostrarles sus impresionantes paisajes que combinan montaña, selva tropical y playas de arena blanca. Pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. Hola viajeros, buenos días. Continúo en el departamento del Magdalena, acá en Colombia. Ya voy saliendo del Viajero Tayrona Hostel. Ahora me dirijo al Parque Nacional Natural Tayrona, que está a 20 minutos del hostel. El Parque Tayrona está ubicado en la costa norte de Colombia, muy cerca de la ciudad de Santa Marta. Este parque cuenta con 12.000 hectáreas terrestres y 3.000 hectáreas marinas, que la convierte en una de las zonas con mayor diversidad de especies de toda Colombia y Sudamérica. Tiene 4 entradas terrestres que están en la vía llamada la Troncal del Caribe. El Parque Tayrona cuenta con más de 34 playas, pero no en todas te puedes bañar por la peligrosidad. Por la entrada de Bahía Concha puedes llegar a la playa con el mismo nombre, y por la entrada Neguanje puedes llegar a la playa Gairaca Neguanje y pasarás por el mirador de 7 olas. Para llegar a Bahía Chengue, Playa Cristal y Playa Cinto te recomiendo tomar las lanchas que salen desde el pueblo de Taganga. Por la entrada de Pueblito o Calabazo se llega a Playa Brava, y por la entrada del Zaino se puede llegar a la playa de Cañaveral, Arrecife, Arenilla, La Piscina y Cabo San Juan. Las zonas donde se puede acampar y conseguir camping, hamacas, cabañas y ecoad son Playa Brava, Playa Arrecife y Cabo San Juan, y en Bahía Concha solo se puede acampar. El Parque Tayrona cierra 3 veces al año. Las fechas son del 1 al 15 de febrero, del 1 al 15 de junio y del 19 de octubre al 2 de noviembre. Esto se hace para darle descanso al territorio y realización de actividades ambientales, culturales y espirituales, y de fortalecimiento de la relación con el territorio. Ya estoy llegando a la entrada del Zaino. Aquí puedes encontrar muchos restaurantes alrededor. Como llegué al mediodía al parque, voy a almorzar en el restaurante Parador Tayrona, que es más económico que almorzar dentro del parque en Playa Arenilla o en Cabo San Juan. En estas playas los almuerzos van desde los 40.000 pesos o $10. Acá en el Parador Tayrona encuentras desayunos desde los 5.000 pesos o $1.30 y almuerzos desde los 18.000 pesos, que son $4.70. Pedí una carne asada que viene con arroz, ensalada, patacones, y de entrada te dan un plato de sopa. Son muy ricos los almuerzos en este lugar y no son muy caros. Acá en la entrada del Zaino también pueden ver varias tiendas donde puedes aprovechar para comprar agua o alimentos para consumir en el parque, porque allá son más caros. También verás ventas de frutas, artesanías y los puestos donde te ofrecen los servicios de hospedaje y algunos planes turísticos. Ahora sí voy a comprar la entrada para ir al parque natural. En mi caso vine un día de semana antes de Semana Santa y no encontré nada de fila. En la entrada podrán ver el letrero con los precios. Estos son por edades, nacionalidad y por temporada alta o baja. Y también los precios por si vienen en vehículo como moto, automóvil, buseta o colectivo. Al subir los escalones, lo primero que verás es el puesto o caja donde se debe pagar el seguro, que cuesta 6.000 pesos o $1.50 por día. Y
después de pagar el seguro me dirijo a las cajas para pagar ahora sí la entrada. En mi caso me costó 33,000 pesos o $8.60 por ser colombiana y porque estamos en temporada baja. Como vine en vehículo particular me tocó pagar 19,000 pesos o $5 para el acceso y el cupo en el parqueadero. Si siguen el sendero de madera en la entrada podrán ver el mapa del parque y los baños que están a mano derecha. Si tienes ganas de ir al baño, vayan enseguida porque el más cerca después que crucen la entrada del parque está a 1 hora caminando. El parque cuenta con servicio de transporte de vans que los lleva hasta el parqueadero. El pasaje cuesta 5,000 pesos o $1.30 y tardarás más o menos 8 minutos. Pero si vas caminando te tardarás 1 hora. El último servicio de este transporte sale hasta las 6 de la tarde. Recuerden que este transporte solo los llevará hasta la zona de los parqueaderos. Ya llegué al parqueadero y ahora sí comienza la travesía por este hermoso lugar. Voy a estar 2 noches y 3 días acá en el parque. El día 1 voy a llegar hasta la playa de Arenilla y voy a dormir en la zona de Arrecife. Es una caminata de 1 hora más o menos. El día 2 voy a Arrecife hasta la playa La Piscina para bañarme en sus aguas cristalinas. Es una caminata de 20 minutos y sigo el camino hasta Cabo San Juan, donde voy a dormir y esta caminata dura 30 minutos más o menos. El día 3 voy temprano para la playa nudista, para caminar y bañarme como Dios me trajo al mundo. Esta caminata es de 10 minutos y después volveré a Cabo San Juan para almorzar y retornar a la vía para seguir con el tour. Serían 2 horas hasta el parqueadero. Mientras voy caminando les comento sobre todo lo que deben tener en cuenta o recomendaciones si vienen a este lugar. El documento de identidad es obligatorio y lo piden al comprar las boletas en la entrada. Traer dinero en efectivo porque en muy pocos o casi en ningún lugar de este parque se puede pagar con tarjeta o transferencia. Traer agua para hidratarse porque el camino es divertido pero bastante largo. Aplicarse el repelente para los mosquitos. Llevar gorra, sombrero o utilizar protector solar y las gafas de sol. Traer zapatos adecuados para las caminatas. Ropa larga pero fresca para las noches. Si vienen en temporada alta es recomendable venir temprano porque van a encontrar largas filas. Venir lo más ligero de equipaje para disfrutar el camino y que el equipaje no se vuelva una tortura. O la otra opción es enviar el equipaje por el servicio de transporte en caballos. Y por último disfruten de este hermoso parque, no solo por la playa sino por toda la naturaleza o vida que este nos ofrece. Se van a dar cuenta que vale la pena. Cerca del parqueadero encontrarán el servicio de transporte en caballo. Te llevan hasta Arrecife, donde están las cabañas y los camping por 40,000 pesos o $10.50 y se tarda más o menos 30 minutos. Y hasta Cabo San Juan el transporte en caballo le salen 60,000 pesos o $15.70 y se demora más o menos 40 minutos. Yo voy a ir caminando porque el sendero es muy fácil de seguir y cuenta con señales que te van indicando el camino, y también quiero ir disfrutando de cada una de las zonas por las que pase. Las temporadas altas van desde el 1 de diciembre al 28 de febrero, al igual que del 1 de junio al 31 de julio. También Semana Santa y fines de semana con festivos, desde el día viernes con salida el martes. La temporada baja incluye días de semana y fines de semana sin festivos.
Las temporadas lluviosas son los meses de mayo y julio, al igual que septiembre y octubre. En épocas de sequía se puede recorrer el parque y disfrutar del mar en todo momento. Siempre debes tener en cuenta las playas en las que se puedes o no bañarte. Se debe tener en cuenta que el parque es una zona de mucha humedad, por eso en ocasiones pueden presentarse precipitaciones leves. Septiembre, octubre y noviembre son los meses con menos ingresos de personas, así que puedes programar tu visita para estas fechas ya que las playas están más tranquilas. Voy camino a la zona de Arrecife, que está a 1 hora. Muy hermoso el sendero con puentes y caminos de madera. El Parque Tayrona es una de las zonas con mayor diversidad de especies en toda Colombia y Sudamérica. Este parque es el hogar de cientos de especies que diariamente recorren este lugar en total libertad. Muchos de estos animales se ocultan por la presencia humana. Dentro de las especies terrestres que podemos ver en el parque están los jaguares, tigrillo, ocelote, ñeques, saíno, guartinaja, zorro, perros, osos hormigueros, mico de noche, mono aviador, ardillas, entre otros. El Parque Tayrona es ideal para ver el avistamiento de aves con más de 350 especies que habitan en este lugar. El lugar es refugio para toda ave que migra pasando por Sudamérica y de muchas aves que viven aquí como el cóndor, el águila solitaria, el águila blanca, papamosca real, pajuil, guacamayas, pavón azul, entre otras. Recuerden que el parque cuenta con 3.000 hectáreas marinas, la cual se ha visto invadida por especies de otras aguas del mundo como el famoso y peligroso pez león. Las características de la vida marina del Tayrona no han sido muy alteradas ni profundamente estudiadas, ya que por tener aguas tan peligrosas es muy difícil de acceder a ellas. Pero se ha logrado determinar que existen entre 50 especies de arrecifes coralinos, lo cual es una excelente barrera para el oleaje y refugio para muchas especies de peces. En las aguas que rodea el parque encontraremos pargos, meros, morenas, tortuga gogo, tortuga carey, pez loro, entre otros. El parque es el destino cada 6 meses de las tortugas que viajan por el mundo y llegan a depositar sus huevos para la conservación de su especie. El Parque Nacional Tayrona se ubica en la parte norte y baja de la Sierra Nevada de Santa Marta, la cual está comprendida por bosques húmedos y secos de colinas bajas, acantilados y muchas playas. Podemos distinguir inmediatamente lo blanco de sus arenas y lo azul de sus playas que corresponden al Mar Caribe. Las condiciones climáticas del Parque Nacional Natural Tayrona son ideales para una gran formación diversa de vegetación, desde cactus hasta inmensos árboles. Dentro de esta diversidad encontramos el trupillo, los aromos, dividivi, cardón de higo, naranjo, palma de coco, jobo, árbol de mango, árbol de guanábana, árbol de caracolí, icaco, orquídeas y otros más. Llegué al mirador de Cañaveral, una parada estratégica para descansar, donde encontrarás venta de paletas de frutas y botellas de agua a 5.000 pesos o $1.30 para refrescarte. Desde este mirador se alcanza a ver las Ecoad y la playa La Piscinita. Las vistas desde este mirador son hermosas y se pueden tomar bonitas fotos.
Ya me hidraté y continúo con el recorrido. Llegué a otro lugar muy bonito rodeado de grandes piedras y hermosas vistas del parque. Ya me estoy acercando más al mar. Desde este lugar se alcanza a apreciar lo azul y cristalina que está el agua. Continúo caminando y sigo viendo senderos y paisajes increíbles. Recuerden que la experiencia de este parque no son solo las playas. Si vienen, vayan disfrutando de cada uno de los lugares por donde pasen. En la actualidad el Parque Nacional Natural Tayrona no está habitado por ninguna de las 4 etnias que se encuentran radicadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, de la cual el Parque Tayrona hace parte como su zona más baja. Las 4 etnias indígenas Kogi, Arahuaco, Wiwa y Cancoamo han decidido establecerse en lo alto de la Sierra Nevada por el alto flujo de hermanos menores, como somos llamados todas las personas que se encuentran fuera de la comunidad. Pero esto no quiere decir que el Parque Tayrona no haga parte de su resguardo o territorio ancestral. En este parque se encuentran lugares sagrados donde por mucho tiempo los indígenas han practicado sus ritos y ceremonias, y los cuales deben ser protegidos y respetados como uno de los patrimonios culturales más importantes de la humanidad. Más adelante encontrarán más venta de paletas o helados y agua desde los 4.000 pesos o $1. Y también a los nativos o indígenas vendiendo agua de coco a 7.000 pesos o $1.80. Por fin llegué a la zona llamada Recife, donde encontramos varias opciones para hospedarse o acampar. Encontré el camping y cabañas Don Pedro, el Tayrona Cabañas y Ecoab, el camping Cancurúa y el Ecocamping Luis, entre otras. Acá en esos lugares puedes conseguir carpas entre los 50.000 pesos y 70.000 pesos por persona o $13. Los espacios para poner tu propia carpa están entre los 40.000 pesos y 50.000 pesos por persona, que son $10.40. Las hamacas cuestan 30.000 pesos y 40.000 pesos o $7.80. Y cabañas privadas entre los 150.000 pesos y 250.000 pesos por pareja o $39.20. Todos estos precios son según la temporada. En esta zona encontrarán la panadería Bere, donde venden unos ricos panes artesanales de jamón, chocolate, napolitano, arequipe, entre otros, y también refrescantes jugos naturales. Pedí un pan de jamón y un jugo de naranja, muy rico, y recargué energías para poder llegar hasta Playa Arenilla.
Listo, ya dejé las cosas en el ecocamping y me dirijo a Playa Arenilla, que está a unos 10 o 15 minutos caminando. Irás encontrando carteles con información que te van indicando el camino, también con recomendaciones y advertencias del lugar. Ya llegué a Playa Arenilla, está hermoso el lugar, es de arena blanca y gruesa, apta para el baño gracias a sus aguas tranquilas, sin oleaje y cristalinas. Playa Arenilla es una de las muchas joyas naturales que se encuentran dentro del Parque Nacional Natural Tayrona. Este lugar se encuentra en el sector occidental del parque, rodeada de montañas y selva tropical. En esta playa los visitantes pueden disfrutar de actividades como nadar en sus aguas cristalinas, tomar el sol, hacer snorkel para explorar los arrecifes cercanos o simplemente relajarse y disfrutar del entorno natural. Este lugar tiene unas vistas increíbles, es muy bonito pero no cuenta con carpas o zonas de sombra para protegerse del sol. Encontré un lugarcito cerca del kiosco o tienda del salvavidas para ubicarme. La recomendación si quieren disfrutar por bastante tiempo este lugar es hospedarse como hice yo en Arrecife. Está a tan solo 10 minutos de esta playa y es una excelente opción para poder nadar porque es tranquilo, sin tantas olas, y esta zona también cuenta con varios restaurantes, cafeterías, ostrerías o cevicherías y otras tienditas más para desayunar, almorzar y cenar. Como les comenté, esta playa o zona cuenta con restaurante, panadería, cevichería. Puedes conseguir desayunos y cenas desde los 6,000 pesos o $1.50 y almuerzos desde los 30,000 pesos o $7.80.
Otra actividad muy divertida de hacer acá es caminar por la orilla del mar para ir explorando toda la zona. Te irás encontrando con grandes rocas y hermosas vistas del parque. Los atardeceres en el Parque Nacional Natural Tayrona son una experiencia verdaderamente mágica y memorable. Desde los impresionantes colores del cielo hasta la atmósfera tranquila y serena, presenciar un atardecer en el Parque Tayrona es una experiencia que cautiva los sentidos y queda grabada en la memoria de aquellos que tienen la suerte de presenciarla. Ya voy de vuelta al ecocamping para descansar y continuar el recorrido al día siguiente. Me encantó el primer día acá en el parque. Estoy cansada pero feliz. En el siguiente episodio los llevaré a Playa La Piscina y a Cabo San Juan, dos lugares espectaculares del parque. Un saludo para los miembros del canal del Team Danis, gracias por su apoyo y cariño. Saludos en especial a los integrantes del Team Danis Oro y Diamante. Besitos y abrazos para Jaime Muñana, Ricardo Carballo, José Morales, Máximo Gonzalo López, Cristian Alexander y WB. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y comentar. ¿Qué tal les pareció el Parque Tayrona? ¿Con quién vendrías a visitarlo? Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales para que conozcas lugares increíbles donde te podrás divertir, descansar y disfrutar de la vida. Aquí les dejo otros lugares bonitos.